El inglés puede ser complicado al principio, pero si seguimos estructuras simples, podemos aprender más rápido. Hoy vamos a formar oraciones en inglés. Este es un gran ejercicio para todos ustedes que están empezando a aprender inglés, ya saben un poquito, pero necesitan practicar más. Primero voy a poner la oración en español y te voy a dar tiempo de traducirla al inglés. Vamos a empezar con actividades diarias. ¿Cómo dice en inglés me levanto a las 7 a.m.? Me levanto es I wake up. Wake up es un verbo frasal, un verbo combinado y todo junto quiere decir levantarse. A las 7 a.m. es at 7 a.m. At 7 a.m. Usamos la preposición at con la hora. Entonces todo junto es I wake up at 7 a.m. I wake up at 7 a.m. ¿Qué tal esta oración? ¿Cómo se dice en inglés desayuno, huevos y pan? Desayuno es I eat. I eat. No hay un verbo exacto para desayunar. Podemos decir I eat o incluso I have. Huevos y pan es eggs and bread. I eat eggs and bread. I eat eggs and bread. En ambas oraciones vemos que tenemos el pronombre I y después el verbo. La primera es wake up porque es combinado y aquí vemos eat. Pronombre y verbo. Esa es la oración más básica en inglés y no cambia mucho. ¿Cómo se dice en inglés voy al trabajo? Empezamos con el pronombre I. Voy es go. I go. Al trabajo, to work. I go to work. I go to work. Go es uno de los verbos más usados en inglés y lo usamos con lugares. ¿Cómo dice en inglés trabajo en la oficina? Aquí vamos a empezar con el pronombre I, yo, aunque en español no lo usamos, en inglés siempre se coloca. Trabajo es work. I work. En la oficina, at the office. I work at the office. I work at the office. También es posible usar in the office en vez de at. I work in the office. En este caso, cualquiera de las dos funciona. Y de nuevo vemos la estructura pronombre-verbo. I work. Sí tenemos que tener cuidado porque en inglés las palabras cambian de función. Por ejemplo, anteriormente vimos I go to work. Work en ese caso es trabajo, el sustantivo. Pero en esta oración I work at the office, work aquí es el verbo de trabajar. La siguiente oración es vuelvo a casa. ¿Cómo diría eso en inglés? Vamos a empezar con el pronombre I. Y aquí volver es un verbo frasal, un verbo combinado en inglés. Entonces queda como come back. Todo junto, come back es vuelvo o volver. I come back home. I come back home. Aquí de nuevo vemos pronombre y verbo, come back. La siguiente oración es ceno con mi familia. ¿Cómo dice eso en inglés? Empezamos de nuevo con el pronombre I y después podemos usar eat o en este caso vamos a usar have. I have dinner. Dinner es cena. Con mi familia, with my family. I have dinner with my family. I have dinner with my family. En inglés no hay una traducción exacta para cenar, almorzar o desayunar. De nuevo tenemos que usar eat o have. Podríamos decir I eat dinner with my family. Entonces, have dinner, have lunch, have breakfast o eat breakfast, eat lunch, eat dinner. Cualquiera de las dos funciona. I have dinner with my family. Aunque estas son actividades diarias, a veces confunden mucho porque las estructuras cambian. Vemos muchos verbos frasales y vemos que no hay traducción exacta del español al inglés en desayunar o cenar, almorzar. Entonces es importante aprender todo eso para decirlo correctamente. Ahora vamos a seguir con sentimientos y emociones. ¿Cómo dice estoy feliz en inglés?
se dice I am happy. I am happy. O podemos usar la contracción del pronombre más el verbo to be. En vez de decir I am, podemos usar I'm. I'm happy. I'm happy. Muy bien, ahora ¿cómo decimos ella está cansada en inglés? Ella se dice she y está es is. She is. Cansada, tired. Tired. She is tired. Podemos usar la contracción aquí, sería she's tired. She's tired. En inglés los adjetivos no cambian de género como en español. Si queremos decir él está cansado, podemos decir he. Es lo único que cambia. He es él. He is tired. Lo demás queda igual. Vemos que usamos I am y ahora estamos usando she is o he is. El verbo to be tiene 3 formas en presente. Am, is, y ahorita vamos a ver la siguiente con la oración ellos están enojados. ¿Cómo dice eso en inglés? Ellos es they. Ellos o ellas, de hecho. They. Están es are. They are. Enojados, angry. Angry. They are angry. They are angry. La contracción aquí es they're. They're angry. They're angry. Y vemos aquí que angry, enojados, no lleva S, no hay un plural. Los adjetivos no cambian. Podemos usar angry igual para todos los pronombres. I am angry. Yo estoy enojado o enojada. She is angry. Ella está enojada. He is angry. Él está enojado. Entonces, angry no cambia. ¿Y cómo dice en inglés nosotros estamos emocionados? Aquí nosotros es we. Nosotros o nosotras. We. Y estamos es are. Are. Vamos a usar are con they, we y you. Con esos pronombres. We are. Y emocionados es excited. We are excited. We are excited. La contracción aquí es we're excited. We're excited. De nuevo aquí excited se puede usar para todos los pronombres. Lo que cambia es el pronombre y la forma correcta del verbo to be. Tenemos am, is o are en presente. ¿Cómo diría hoy está muy frío en inglés? Hoy se dice today. Today. Está es is. Is. It también se usa con animales, cosas, incluso ideas. Por eso vamos a usar is para conjugar el verbo to be. Cuando hablamos de conceptos, ideas, se usa como los pronombres he o she. Muy frío es very cold. Very cold. Today is very cold. Today is very cold. Usamos very para agregar intensidad, ¿verdad? También podríamos decir I am very happy. Estoy muy feliz. She is very tired. Ella está muy cansada. Muy bien, la siguiente oración es me siento enfermo. ¿Cómo dice esto en inglés? Me siento es I feel. De nuevo vemos ese pronombre y verbo. I feel. Enfermo es sick. I feel sick. I feel sick. También podemos usar el verbo to be en vez de feel. Podemos decir I am sick. Estoy enfermo o enferma. Pero aquí estamos usando me siento. Y en inglés vamos a empezar con el pronombre I. En inglés no usamos los pronombres reflexivos tanto como en el español. Me siento porque es yo, ¿verdad? Te sientes sería tú te sientes. En inglés es más raro usar los reflexivos así. Vamos a usar el pronombre sujeto al principio, después el verbo. I feel sick. Entonces es más como yo siento enfermo, ¿verdad? Si traducimos palabra por palabra, pero es el mismo sentido. I feel sick, me siento enfermo. Bueno, ahora vamos a movernos a otra sección usando verbos muy comunes en inglés. ¿Cómo dice quiero comer en inglés? Quiero es
yo quiero, ¿verdad? Entonces, I want. I want. Y comer es to eat. To eat. I want to eat. Aquí vemos otra estructura muy común en inglés. Pronombre, verbo principal, seguido por otro verbo en su forma infinitiva. To eat es comer. Todos los verbos que terminan en er, aer, ir están en su forma infinitiva. En inglés, eso se convierte en to más el verbo. I want to eat. La única excepción aquí en inglés son los verbos modales. Los verbos modales no tienen una versión infinitiva. Por ejemplo, si digo, me gustaría viajar, en inglés, gustaría no existe por sí solo. Tenemos que usar un verbo modal. Me gustaría es I would like. I would like. Would es un verbo modal. Se usa para formar el condicional en inglés. I would like. Like es un verbo y está en su forma base, no lleva to. Entonces vemos I would like to travel. Me gustaría viajar. La estructura con los verbos modales es pronombre, después verbo modal, seguidos por un verbo en su forma base y podemos agregar otro verbo como en este caso to travel en su forma infinitiva. I would like to travel. ¿Cómo dice en inglés necesito beber agua? Necesito es I need. I need. Beber está en su forma infinitiva. En inglés funciona igual. To drink. I need to drink water. Agua. Water. I need to drink water. I need to drink water. Vemos pronombre, verbo principal, need, y verbo en su forma infinitiva. To drink. ¿Y cómo dice ella quiere aprender inglés? Ella quiere es she wants. She wants. Anteriormente vimos I want y no lleva S. Pero en inglés los verbos cambian un poco para él, ella, eso, la tercera persona en singular. Usualmente agregamos S, she wants. Aquí de nuevo las excepciones son el verbo to be y los verbos modales. Y solamente pasa en presente. En pasado y futuro se usan igual. Aprender inglés. To learn es aprender. Inglés, English. She wants to learn English. She wants to learn English. ¿Cómo dice quieren ir al parque en inglés? Aquí quieren es ellos o ellas, ¿verdad? Entonces vamos a usar el pronombre y es they. They want. They want. Ir es to go. They want to go. Y al parque, to the park. They want to go to the park. They want to go to the park. Aunque estamos usando el plural aquí, want queda igual como I want. They want to go to the park. ¿Cómo dice en inglés necesito encontrar mis llaves? Anteriormente vimos que necesito es I need. I need. Y encontrar es to find. To find. Mis llaves, my keys. My keys. I need to find my keys. I need to find my keys. Estos verbos son muy importantes en inglés. Si todavía no sabe cómo usarlos, le recomiendo que los aprenda. Y también aprenda las estructuras. Con un verbo regular vemos pronombre, el verbo, conjugado a la persona correcta, más un verbo en su modo infinitivo. Pero con los verbos modales, como would, vemos pronombre, verbo modal, después otro verbo pero en su forma base, no lleva to, y podemos agregar un verbo en su modo infinitivo. La última sección de hoy va a ser preguntas y negaciones. ¿Cómo pregunta en inglés ¿cómo estás? ¿Cómo se dice how? Y estás, pues sería como preguntar ¿cómo estás tú, verdad? En inglés de nuevo tenemos que usar el pronombre, entonces es are you. How are you? How are you? Aquí tenemos que seguir las reglas del verbo to be. Con you vamos a usar are. ¿Y cómo pregunta quién es ella en inglés? ¿Quién es who? Who. Es, is, y ella, she. Who is she? Who is she?
Who is she? Entonces vemos la palabra de pregunta, who, después el verbo to be conjugado a la persona correcta y después la persona, she. Y en inglés no abrimos con el signo de interrogación, solamente cerramos. Eso pasa porque en inglés las preguntas siempre llevan una de estas palabras WH que les dicen o un verbo auxiliar para crear las preguntas, entonces se pueden identificar muy fácilmente. ¿Cómo pregunta en inglés dónde está el baño? Bueno, ¿dónde se dice where? Where. Y está is. El baño, the bathroom. Where is the bathroom? Where is the bathroom? En vez de decir el baño, puede decir el banco o la tienda. Where is the bank? Where is the store? Entonces usamos where más un lugar. Y el verbo to be es is en este caso, al menos que estemos usando algo en plural. Ahora veamos algunas negaciones. ¿Cómo dice en inglés no estoy cansado o cansada? De nuevo vamos a empezar con el pronombre. En este caso es I, seguido por el verbo to be correcto. I am, I am. Y aquí vamos a agregar not. I am not. Y cansado o cansada es tired. I am not tired. Esta estructura para negar con el verbo to be es pronombre, verbo to be, después la palabra not y el adjetivo en este caso. Podemos usar la contracción y decir I'm not tired. I'm not tired. ¿Y cómo dice ellos no están en casa en inglés? Empezamos con ellos, que es they, o incluso ellas. No están, are not. Siempre va primero el verbo to be y después not. They are not. En casa, at home. At home. They are not at home. They are not at home. Podemos usar la contracción también que es they're not. They're not at home. They're not at home. They're not at home. Entonces vemos el sujeto, el pronombre en este caso, después el verbo to be, are, la palabra not y el lugar. Y de hecho, podemos quitar at. En esta oración en inglés no es necesario. Podemos decir they're not home. They're not home. Y la última oración es no quiero ir a trabajar, como dice esto en inglés. Aquí es en donde el inglés se puede complicar un poco más, porque anteriormente vimos negaciones con el verbo to be, pero aquí en esta oración no estamos usando el verbo to be. Entonces no vamos a usar simplemente not. Tenemos que usar un verbo auxiliar. El verbo to be ya es un verbo auxiliar por sí solo, por eso sigue esa estructura. Pero querer, en este caso want en inglés, no es un verbo auxiliar. Entonces, no quiero ir es I don't want to go. I, el pronombre, después don't, que es del verbo auxiliar do más la palabra not. Do not se convierte en don't. Y quiero, want, I don't want. Ir, to go, es el verbo infinitivo. A trabajar, to work. I don't want to go to work. I don't want to go to work. Es sumamente importante aprender a usar las negaciones en inglés y aprender las diferencias entre cómo usar los verbos auxiliares y los verbos no auxiliares. Ya tengo varios videos en el canal que te pueden ayudar y aquí te dejo uno para que sigas aprendiendo inglés. Thank you very much.